imaginan una montaña de 1.147.000 toneladas de granos, soja, maíz, trigo, que equivale a más o menos 40.000 camiones puestos uno atrás del otro en una fila, ocuparían 600 kilómetros, y todos esos granos fueron pesados en 90.000 pesadas de balanzas en 2 meses de un sistema que está en funcionamiento en la zona franca de Nueva Palmira, la zona franca al oeste del Uruguay, que es de las que mueve la mayor cantidad de mercadería por año. Y les pregunto también, ¿alguna vez tuvieron miedito de que un sistema de misión crítica que tiene que funcionar 24/7, que es de una organización estatal, pero donde también funcionan una buena cantidad de empresas privadas que están haciendo su negocio, que un sistema de esa índole fallara? Bueno, por suerte no fue así. Y les estoy hablando entonces de la metodología que usamos para poner en producción un sistema para la zona franca de Nueva Palmira. Lo que les voy a contar entonces son los puntos claves de la metodología de trabajo que para nosotros sirvieron para llegar al éxito del proyecto. Y creo que es importante para todos ustedes, los que trabajan, supongo que trabajan en proyectos, porque si bien esta es una experiencia individual, mucho de lo que usamos va a ser, es replicable a multiplicidad de proyectos, y si tenemos alguna recetita que nos permite salir en producción tranquilos, pudiendo dormir y con la satisfacción de haber hecho bien el trabajo, creo que vale la pena. Bueno, lo primero que voy a organizar, lo que les voy a contar en 3 partes temporales, que son el momento que nace el proyecto, todo el periodo de elaboración, la puesta en marcha y finalmente el logro de la satisfacción conjunta de todos los actores. Bueno, ¿cómo nace el proyecto? Es una licitación que pide, nacional, que pide un sistema de gestión y de control de stocks para la zona franca de Nueva Palmira. Es una licitación BID del Ministerio de Economía y Finanzas y específicamente de la Dirección General de Comercio. Como sucede en muchos pliegos, no sé si en todos los países, pero en Uruguay sí, generalmente los requerimientos son amplios, muy amplios, que el sistema pueda resolver lo de hoy y lo que quizás venga mañana, que pueda tener interfaces que en algún momento sean requeridas por algún otro organismo, pero con poco detalle en realidad de lo que realmente se quería. Entonces, Cibernet, que tiene una trayectoria en el tema de zonas francas de muchos años, tomó la decisión muy pensada y muy discutida de presentarse, pero tuvimos que hacer una primera acción importante, que fue poner en el momento de la oferta limitaciones o determinaciones bien claras del alcance al que íbamos a poder cumplir. Dentro del marco, por supuesto, de los límites presupuestarios, de tiempo, etcétera, que eran planteados por el pliego. Y una vez tomada la decisión por el organismo, se procedió al lanzamiento, que esto es un tip muy importante. Nosotros lo habíamos previsto en la oferta, que hubiera un lanzamiento, pero todo el mundo estuvo de acuerdo y por suerte se hizo. Fue un momento en que la dirección de General de Comercio con la directora tuvo una presencia política muy importante para toda la interna de la organización, también del administrador de la zona franca. Entonces, fue un momento muy importante en que todos sabíamos que teníamos que tirar para adelante, juntos. Al mismo tiempo, desde Cibernet llevamos a esa
a la reunión que se hizo a continuación del lanzamiento, ya un plan de proyecto borrador, pero prácticamente completo, armado con el alcance, el cronograma, las responsabilidades, con blancos para llenar conjuntamente, pero queríamos responsables de ciertas tareas y que saliera un interlocutor designado que fuera con quien nosotros íbamos a trabajar, un jefe de proyecto del lado de la contraparte, que por suerte está acá presente. Bueno, así que salimos con ese interlocutor designado, lo cual para nosotros fue ya un primer éxito y un primer acuerdo con la contraparte. A continuación, fue que nos fuimos conociendo quiénes éramos los chefs y los sommeliers de esta receta. Por un lado, bueno, Cibernet, que tenía ya 33 años de trabajar en cocina fusión. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con muchísimas bases de conocimientos propias y de terceros, con muchos colegas, con muchas empresas de diferentes ramos, con empresas del ámbito privado y del ámbito estatal. A su vez, pero me enojo con esto, teníamos 25 años de trabajar con Genexus, lo cual nos daba mucha tranquilidad. Lo que hiciéramos iba a salir bien, ¿tá? Y que Genexus nos iba a ayudar del momento en que partíamos de un producto nuestro, a llegar al producto que la zona franca de Nueva Palmira necesitaba. ¿Es acá que tengo que apuntar? No sé por qué no me anda. Ahí está. Bueno. Se integró, la otra parte fue la integración del equipo contraparte. Como recién dije, bueno, tenía un jefe de proyecto y un equipo funcional que trabajó muy codo a codo durante todo el proyecto, desde el principio hasta el final, y eso fue también muy importante para nosotros, y estuvo integrado también por el administrador de la zona franca y por la gente de tecnología de la información, que trabajó también mucho en toda la parte de infraestructura. Y la última parte de los integrantes eran, porque nosotros teníamos dos niveles de usuarios, los de la Dirección General de Comercio y los usuarios que son las empresas instaladas en la zona franca de Nueva Palmira, por ley se llaman usuarios, ¿verdad, Graciela? Entonces, son empresas usuarias de zona franca. Conclusión que también tuvimos que integrarnos en un trabajo con ellos. ¿Por qué no? Ahí está. Bueno, siguiente paso. Los ingredientes para la elaboración del proyecto. El primero fue que partimos de un producto, Logistics ZF, que era un producto que ya Cibernet venía elaborando, desarrollando hacía muchísimos años e implementado en varios casos también en empresas nacionales e internacionales, lo cual nos daba un fuerte know-how sobre el tema que nos aportó. Eso fue un beneficio que tuvimos para presentarnos, y esto nos aportó el poder tener una capacidad de escuchar y comprender qué eran las necesidades de cosas diferentes, porque por más que uno tenga un producto de un cliente a otro, siempre las cosas van cambiando. Pero nos era mucho más fácil entender porque sabíamos del negocio. De todos modos, el tener la capacidad de escuchar y comprender es una habilidad que siempre tenemos que poner en marcha en cualquier proyecto, sepamos o no del dominio. Sabiendo es más fácil. Tuvimos múltiples reuniones, y esto sí es algo que no puede faltar, tener las reuniones de avance de proyecto con la dirección y con el equipo de proyecto. Estas fueron reuniones prácticamente mensuales, salvo vacaciones y alguna cosa que hubo en el medio, y eran reuniones a las que íbamos con un informe de avance completo donde figuraban las tareas realizadas en el periodo, las en curso, las pendientes, los riesgos que iban subiendo y bajando de categoría a medida que avanzaba el proyecto. Algo que parecía muy riesgoso al principio,
después se tranquilizó y subieron otros riesgos, pero los íbamos conversando a medida que avanzaba el proyecto. Y esa fue una instancia muy importante de hacer crecer la confianza mutua, porque de alguna manera nosotros sabíamos que cuando presentábamos un problema, la dirección y el equipo buscaban una forma de resolverlo y ellos sabían o fueron viendo que a medida que ellos planteaban alguna inquietud, alguna cosa que faltaba, que saldrá o no saldrá, finalmente nosotros encontrábamos alguna vuelta. Y entonces de ahí fuimos también manejando y controlando fuertemente el cronograma que sirvió para mantener el proyecto dentro de sus planes iniciales. Bueno, para algunos que les interese el stack tecnológico, esto es en lo que se puso en marcha. Hay, como era de un sistema de emisión crítica, de 24/7, se tenía que tener alta disponibilidad y se definieron 2 data centers, uno para producción y otro de contingencia. El de producción está en la nube y el de contingencia está en la Dirección General de Comercio. El otro punto es que trabajamos obviamente con GeneXus y arrancamos el proyecto en la versión más nueva, el proyecto de partir de Logistics a lo que en el futuro se fue convirtiendo en SIGES, que es el nombre actual, Sistema de Gestión ZNP, zona de Nueva Palmira. Todo ese trabajo lo hicimos con GeneXus 10, arrancamos con el U3 y terminamos entregando con el U5 y trabajamos con las K2B Tools que nos dieron un muy buen servicio en cuanto a la usabilidad y otras ventajas. El usar las últimas versiones de GeneXus fue muy bueno en cuanto a la performance. Y bueno, y finalmente lo que fue la base de datos, el servidor de aplicaciones y el sistema operativo se decidió conjuntamente con TI. Nosotros teníamos, la verdad, que la flexibilidad que nos da GeneXus, que podíamos ofrecer una u otra cosa. Y finalmente esto fue lo que se decidió. Y bueno, había que zambullirse. Entonces fuimos a la zona franca. La zona franca, ahí ustedes pueden ver en la foto un conjunto de silos, más de un muelle, buques cargando o descargando, no sé qué están haciendo, cargando o descargando granos. Ese era el lugar. Teníamos que ir sobre el río Uruguay, ¿no? Teníamos que ir al lugar y allí habían coordinado reuniones con cada con las más importantes de las empresas usuarias de la zona y nos entrevistamos con los administradores y con las empresas privadas usuarias de la zona. Eso fue muy importante para ver todas las diferentes operativas que tenían, algunas, casi todas las conocíamos, pero algunas no. Entonces ya fuimos haciendo actas de ese relevamiento que el equipo funcional iba aprobando, revisando, versión 1, versión 2, hasta que quedaban aprobados los relevamientos. Pero luego, el siguiente paso eran los requerimientos. La especificación de requerimientos, documento ESRE, famoso, costó. Porque, claro, siempre es difícil, un poco lo decía Marcelo en la charla anterior, es difícil que el usuario quiere pedir todo lo que puede pasar o lo que puede aparecer o lo que puede... Y bueno, y los que tenemos que tener un equilibrio de tiempo, calidad y funcionalidad, del famoso triángulo que todos deben conocer, teníamos que poner limitaciones a ese alcance. La especificación de requerimientos además nació de la especificación del producto que ya existía y fue personalizada también para algunos de estos procesos que les decía que fueron relativamente nuevos para nosotros. Y bueno, entonces dio trabajo un poco llegar a versiones de algunas cosas. Acá hubo otro de los tips que viene a continuación, que es que hacer aportes para tratar de solucionar temas complejos, temas confusos.
O sea, ir desde el lado nuestro, tratar de rompernos la cabeza, a ver qué les podemos ofrecer, que les solucionen aquellas cosas que son requerimientos que si no están trabados, como fue el maestro de producto, ¿no? Bueno, que encontramos soluciones a algunas cosas que parecerían tontas, pero que fue útil proponerlas. La especificación de requerimientos era un entregable del pliego, o sea, que teníamos que llegar a tenerlo aprobado, no había otra, ¿tá? Así que la peleamos todos hasta que quedó aprobado. Bueno, y por último, definir, al ir viendo la dificultad de los requerimientos, también dijimos, bueno, esto, el momento que desarrollemos, cómo nos van a validar estas cosas. Entonces, bueno, a veces lo que se pretende es que los casos de prueba los provea el cliente. Bueno, en nuestro caso nos pusimos al hombro e hicimos nosotros los casos de prueba, porque dijimos, bueno, va a ser la forma que quede validado el prototipo y en su momento el producto final. Esto fue muy importante, después lo vamos a ver. Los que tienen dedito para arriba, pero no están saliendo, no sé por qué, que tienen un 1 son los tips más importantes. Deberían ser un dedito para arriba. Bueno, pasamos a la elaboración del producto. ¿Cómo empezamos? Armamos originalmente el modelo inicial, partiendo de la KB que teníamos, limpiamos muchas cosas que en este caso particular no se iba a usar y se fueron agregando algunas personalizaciones que fueron las que quedaron en el R, que eran particularidades, y en particular la conexión con la aduana para obtener de la aduana todos los datos a través de web services, todos los datos que los usuarios de la zona franca ya no tuvieran ellos que entrarle al sistema porque sus despachantes ya lo habían hecho. O sea, los despachantes hacen sus documentos aduaneros y nosotros tomábamos, en todos los casos que pudimos, que no fueron el 100%, porque la aduana no publica el 100% de todos los documentos, pero en los que pudimos tomamos la información, con lo cual hacíamos que fuera mucho más fácil aceptar un sistema donde no había que estar ingresando kilos, toneladas, granos, esto, lo otro, porque ya estaba ingresado en la aduana. Y lo mismo, la toma de datos de las balanzas. En la zona franca de Nueva Palmira hay 7 balanzas diferentes. Una es de la administración, el resto son de algunos usuarios y algunas compartidas. De manera que son distintos modelos, cumplen de alguna manera diferentes funciones, hay balanzas de flujo y otras no. Entonces, la solución que buscamos para poder tomar los datos fue generar un web service que los software de esas balanzas mandan ahí información y nosotros estamos entrando pesadas. Pero hubo que negociar, y no fuimos a Harvard, pero bueno, hubo que negociar cómo llegar a una solución aceptable para todos. Bueno, ¿alguien me puede decir a dónde tengo que apuntar para que esto ande? ¿Así? Bueno, no. Bueno, el siguiente tip importante, a pesar de que ahora todo el mundo habla de metodologías ágiles, etcétera, es llegar a una muestra temprana del prototipo. En ese prototipo nosotros nos habíamos preocupado bastante de la usabilidad y de que llegáramos, si bien no con la funcionalidad completa, porque era un prototipo y al piloto íbamos a llegar más completos y a producción totalmente completos, en esa muestra temprana queríamos tener la funcionalidad más importante de cada uno de los módulos, porque también había un módulo de contratos y un módulo de gestión de stocks. Y en ambas muestras tuvimos, donde nos jugábamos eso de que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión, nos jugábamos que iba a pasar con la aceptación. Y bueno, nos dijeron que era muy fácil de usar y nos quedamos chochos, contentos. Bueno,
el siguiente paso fue que teníamos que trabajar ya, visto el prototipo, muy rápidamente fuimos al piloto, que era la etapa ya en Nueva Palmira con los usuarios. En ese piloto teníamos que hacer la capacitación básica y dejarlos preparados para que ellos también probaran los famosos casos de prueba que habíamos hecho. Ahí hubo también una negociación porque en la oferta, en el pliego se pedía que el piloto se hiciera con un usuario de la zona franca y en el correr del proyecto el equipo contratante pensó que era también mejor que capacitáramos a todas las empresas juntas y eso nos llevó a hacer 2 turnos dando la misma capacitación. Fue bastante importante en cuanto a esfuerzo, también para los usuarios, porque como ya dijimos que no pueden parar, pero los sacamos 3 días y medio, ¿no?, de sus trabajos para ser capacitados en el prototipo. Y la parte que nosotros negociamos fue que los casos de prueba los pudiésemos publicar o compartir en Google Drive para que todos, usando una planilla de casos, en Google Drive nos fueran confirmando los resultados de su propio testing. Y eso al final estuvimos todos de acuerdo en hacerlo así. Siguiente paso fue volver a ir a Nueva Palmira para este piloto integral. Y llegamos a la etapa que fue trabajar ahora sí mano a mano conjuntamente con los usuarios de la zona. En algunos casos tuvimos que empezar desde lo básico, ¿no? ¿Cuál es el icono del help? ¿Cuál es el icono para cerrar, para abrir? Pero mágicamente fue muy bien aceptado, aprendieron rápido y en esos 3 días y medio ellos lo que hicieron fue plantearnos cómo funcionaban con sus operativas y fueron... Cada uno de estos usuarios tiene diferentes operativas, pero a su vez hay un proceso horizontal en el que tienen que ir interviniendo diferentes empresas. También hay una empresa de control de los movimientos y esta empresa intervenía en algunos puntos del proceso. Entonces tuvimos que simular y ponernos los varios sombreros de las distintas empresas con ellos ahí para enseñarles a cada uno su parte. Y lo bueno fue que ellos que terminaron esos 3 días, insistimos mucho en el último de los días de que todo lo que ellos hicieran en el testing iba a ser bueno para la entrada en producción. Iba a ser la oportunidad que tenían de descubrir si había cosas que cambiar, si había errores, hacer propuestas de mejora, consultar, etc. Y lo hicieron. Lo maravilloso de esto fue que lo hicieron y que probaron, durante 2 meses tuvieron el prototipo instalado, no el mismo, en esos 2 meses les entregamos 5 versiones mejoradas y aumentadas y cada vez probaban. Y nos iban dando los resultados y lo maravilloso también fue que en realidad en esos 2 meses encontraron 3 o 4 errores, lo cual fue realmente un éxito. Que por supuesto los corregimos, ¿no? Bueno, paralelamente de esos 2 meses que ellos estaban, no solo no probaban haciendo casos de prueba, probaron paralelos, hicieron sus operativas normales, las entraban en el CIGES, cosa maravillosa. Bueno, paralelamente, acá en Montevideo, en el centro, con el equipo de trabajo, seguíamos preparando otras etapas. Hubo un periodo acotado, creo que fue unos 15 o 20 días, de que armamos un ambiente de preproducción donde el equipo cargó los contratos reales y donde cargaron las tablas base reales. Siempre hay tablas de balanzas, de puertos, de muelles, de cosas que eran específicas. Bueno, esas, y ahí armamos el plan de corte para entrar en producción. El plan de corte tenía que considerar que los usuarios iban a parar en algún momento para cargar los datos de saldos iniciales. Pero hicimos algo que también es un tip, que es hacer la prueba de migración de los saldos iniciales.
un mes antes de la fecha que iban a entrar en producción, se simuló un día de corte, como que entraran en producción ese día y tenían que informarnos los saldos iniciales de todos sus productos almacenados. Y a su vez, de las operativas que tenían en curso, porque como nunca paran, en un momento, por más corte que haga, tengo operativas en curso. Lo que nosotros resolvimos fue que las operativas en curso entraran en el SIGES de manera que se pudieran seguir en el sistema sin ningún problema. Bueno, y la puesta en marcha fue el momento, el tercer viaje a la zona de Nueva Palmira, donde estuvimos aproximadamente 10 días y separamos la puesta en producción en dos grupos separados 4 días unos de otros, eligiendo empresas, conjuntamente por supuesto con el equipo, empresas grandes y empresas más chicas. De manera que fue muy transparente, o sea, ellos nos dieron sus saldos iniciales que ya habían probado y aprendido a cómo hacerlo, cargamos, y a las 2 horas estaban cargando, entrando pesadas ya de las balanzas de las operativas que estaban, el primer día estaban cargando un barco que duró 24 horas o un poco más la carga. Así que arrancamos así, al fuego. Y bueno, y ellos felizmente estaban acostumbrados a la operativa. Hola. Bueno. Ese es el look and feel del sistema. Ahí tenemos en el diario de operaciones algo que fue muy importante que les dijimos. Acá queda registrado todo lo que hacen. Entonces creo que eso sirvió para que trataran de hacer siempre las cosas lo mejor posible, ¿no? Bueno, como complementos a esta entrada en producción, creo que habíamos logrado de todos lados una muy buena confianza generada en el equipo, y esto fue importante, y además poder mostrar que el equipo del proveedor tenía muy fuerte conocimiento del sistema, de las operativas y de todo el trasfondo de las operativas nuevas que se habían implementado, de manera que se sintieron muy seguros y apoyados cuando estuvimos allí. Tenían nuestros celulares, en realidad fuimos nosotros más que los llamamos a ellos que ellos a nosotros, pero bueno, no, estábamos ahí para levantar cualquier duda y en realidad todo fueron dudas, no fueron problemas. Salimos adelante con todo eso y me van a tener que dar más minutos por esto. Bueno, y el equipo humano que aportó mucho para el desarrollo y solucionar, por ejemplo, algunas cosas que no eran problemas, pero que eran, ay, si yo en este web panel pudiera ver las matrículas ordenadas o la fecha de tal cosa ordenada, a las 2 horas lo tenían arreglado y puesto como querían, ¿no? Así que eso fue importante. Y la degustación del sistema, bueno, los 80 comensales, que son todos los usuarios que hay a esta altura, y ellos pudieron trabajar con tranquilidad prácticamente en 2 meses. Entramos en producción el 24 de julio y al día de hoy tenemos 54 incidentes en el Google Drive, de los cuales de esos incidentes, no sé, de los 54, 50 deben ser dudas, preguntas, etcétera, y todo solucionable. Y bueno, así que obtuvimos un sistema de buena calidad en el tiempo acordado. Y simplemente ahora quería decirles que, bueno, de todo lo que les conté, fui marcando algunos tips de esos que no pueden faltar, pero como se me mezclan con las otras cosas, se los repaso acá rápidamente. Definir y limitar el alcance en la oferta, en el kickoff o lanzamiento, tener un kickoff y presentar un plan de proyecto, tener un equipo de trabajo integrado y tener las reuniones con la dirección y el informe de avance. Y la última, en la elaboración y producción, dar siempre soluciones para los requerimientos complejos, no quedarnos ahí sin decir nada o dejarlos ocultos, ofrecer un sistema con buena usabilidad y el tema de
lograr la validación con los casos de prueba, para tener el prototipo y el sistema realmente aceptado. Y ya en la etapa final, para entrar en producción, la prueba, en este caso, en un sistema de stock siempre migración de saldos iniciales. Supongo que los sistemas bancarios empiezan con los saldos de las cuentas, o sea, pasa lo mismo en muchos sistemas. Y el último es también estar allí para apoyar ante cualquier duda, no solo para solucionar problemas, sino estar allí apoyando. Y hasta aquí llegué. La siguiente, gracias. No sé si hay preguntas.